Conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lamartín y como siempre me acompaña Juan Arán en un nuevo episodio donde hablaremos de una temática muy actual, que es la crisis en Ucrania y cómo los ciberataques entran en juego afectando infraestructuras críticas en medio del conflicto. Sí, exactamente. Bueno, hablaremos un poco sobre las amenazas informáticas que están siendo utilizadas y cómo muchos cibercriminales también están aprovechando este tipo de situaciones, como es el conflicto que se está viviendo en Ucrania, para realizar estafas, campañas de ingeniería social e incluso sobre las fake news. Para eso vamos a estar conversando con Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de SET Latinoamérica, quien nos va a ayudar a entender el contexto y panorama actual de los ciberataques en el conflicto de Ucrania. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenido entonces, Camilo Gutiérrez, al podcast Conexión Segura nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto participar de este podcast y bueno, más para hablar de estos temas que creo que por el contexto actual son de bastante interés para la gran mayoría de usuarios. Sí, totalmente. Bueno, desde que comenzó el conflicto, el 24 de febrero hasta ahora, desde SET se descubrieron 3 nuevos códigos maliciosos con fines destructivos apuntando a organizaciones e instituciones en Ucrania. ¿Qué nos podés contar sobre esto, Camilo? Bueno, a ver, la realidad es que todo este fenómeno alrededor de estos códigos maliciosos es algo que no es tan usual o que no es algo tan cotidiano ver que en 3 semanas consecutivas aparecen 3 familias de códigos maliciosos totalmente diferentes entre sí, apuntadas, afectando, ¿cierto?, a la infraestructura de un país en particular. En este caso, estamos hablando de códigos maliciosos del tipo wiper, que esto es importante tenerlo en cuenta y también entender cómo funcionan, precisamente por las características que tienen este tipo de códigos maliciosos. Un wiper es básicamente una amenaza que una vez que llega al dispositivo del usuario, lo que va a hacer es tratar de romper, de dañar, de corromper la información que hay dentro de ese dispositivo e incluso también comprometer la integridad del dispositivo como tal para dejarlo totalmente inútil y que no se pueda utilizar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque entendiendo quizás la naturaleza de estas amenazas, el objetivo que persiguen, pues obviamente que va a ser más fácil entender cuál es, digamos, el contexto y si eso podría llegar a ver afectada a otras empresas. La realidad es que, bueno, con estos Threadwiper, si bien no se encontró ninguna similitud en las amenazas como tal, más allá de que fueron amenazas que se fueron lanzando consecutivamente durante 3 semanas, lo que sí se encontró, de acuerdo a las investigaciones que se llevaron adelante en el equipo de investigación de SET, es que una vez que se lanzaba esta amenaza, tenía la particularidad o la posibilidad de empezar a propagarse por la red y que fue lanzado como alguna tarea del sistema utilizando las mismas herramientas del sistema, lo cual lleva a pensar a que los atacantes o las personas que estuvieron detrás de este ataque ya habían obtenido previamente un acceso a esa infraestructura para poder propagar la amenaza. Entonces, en este contexto y entendiendo precisamente esas características, pues nos podemos dar una idea del alcance que tienen este tipo de amenazas, los objetivos también que tienen, porque obviamente al llegar este wiper al dispositivo de un usuario, lo que hacían era borrar toda la información, sobreescribir los archivos directamente, lo cual obviamente hacía prácticamente imposible tratar de recuperar esa información por alguna técnica forense y en algunos casos también con algunos de estos wipers lo que lograban los cibercriminales era sobreescribir el sector de arranque de la máquina, lo que se conoce como el MBR, y reiniciar el equipo.
y el equipo obviamente al tratar de reiniciarse y no encontrar cómo arrancar, pues prácticamente no quedaba inutilizado. Entonces, obviamente que también, digamos que estas amenazas o el primero de estos códigos maliciosos, Hermetic Wiper particularmente, lo vimos actuar justamente un día antes de que empezara todo el tema de la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, también habla un poco de los objetivos que persiguen, digamos, los grupos que están detrás de la propagación de estas amenazas. Dos preguntas en una. Por un lado, si no entendí mal, estamos hablando de códigos maliciosos nuevos, o sea que, o al menos que previamente eran desconocidos. Y segundo, que nos cuentes a qué tipo de organizaciones o a qué tipo de blancos detectaron ustedes que estuvieron apuntando con estas amenazas. Bueno, a ver, los wiper puntuales que se utilizaron en este caso sí se tratan de códigos maliciosos nuevos, o sea, son amenazas que no habíamos visto anteriormente e incluso también algo que llama bastante la atención es que entre ellos tampoco tenían mucha similitud. Ahora, hablar de este tipo de códigos maliciosos con las características de Wiper no es algo nuevo, o sea, son códigos maliciosos o familias de códigos maliciosos que ya se conocían, que ya se habían utilizado. Quizás una de esas familias, digamos, de las más infamemente conocidas, es la que se conoce como Chernobyl, que también fue un código malicioso del tipo Wiper, que se utilizó por allá en la década de los 90 para comprometer algún tipo de infraestructuras y obviamente dejarlas inutilizadas también con este mismo tipo de técnicas que tenían esas características de Wiper, ¿cierto? De dejar inútil el equipo. Entonces, no es una amenaza que podamos decir que es totalmente nueva, ya se había utilizado, pero que entendiendo cómo es el contexto del cibercrimen, las características que utilizan los cibercriminales y sus objetivos también muchas veces, va apuntado a obtener algún tipo de ganancia económica. Entonces, no es tan común o no era tan común hablar de este tipo de amenazas, más que nada porque no eran muy utilizadas por los cibercriminales, porque no les representaban esa ganancia económica, porque pensemos que para un cibercriminal llegar y destruir los archivos o destruir los equipos, pues obviamente que va a ser difícil obtener de ahí algún tipo de ganancia económica, como si lo pueden hacer con un ransomware o extorsionando para que les paguen y que les devuelvan el acceso a la información o que no les publiquen información o a través de algún tipo de ciberespionaje. Entonces, si bien no son amenazas nuevas, sí tienen, digamos, esos antecedentes y de ahí, digamos, entendiendo cómo funciona el cibercrimen, pues obviamente también puede llevar uno a pensar por qué no se ven tan comúnmente. Ahora, cuando vamos y entendemos un poco más cómo fue la propagación de estas amenazas en este contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, vemos que las empresas que fueron afectadas fueron empresas del sector, digamos, o lo que se conoce mejor como infraestructuras críticas, empresas del sector bancario, del sector gobierno, que precisamente un atacante que tenga algún tipo de objetivo para tratar de hacer una disrupción en este tipo de infraestructuras y dejarlas inutilizadas, pues obviamente que va más allá del cibercrimen que normalmente conocemos o que vemos digamos, en el resto de amenazas a nivel mundial. Entonces, sí, es una realidad que son amenazas que comprometen esas infraestructuras, que también en el caso de Ucrania, desafortunadamente no es algo que sea totalmente novedoso, porque ya desde 2016, 2017, habíamos encontrado también ataques dirigidos a infraestructuras críticas, incluso a infraestructuras de plantas de energía eléctrica, afectando este tipo de infraestructuras y comprometiendo, por ejemplo, la energía eléctrica de ciudades enteras. Entonces, en este tipo de contextos, cuando hay conflictos de esta índole, vemos que este tipo de códigos maliciosos pueden llegar a ser utilizados, ¿cierto?, para comprometer la continuidad, la operación normal de ciertos sectores, particularmente infraestructuras críticas, y bueno, que entendiéndolo en el contexto en el que se dio, hace un poco más de sentido el hecho de que empecemos a hablar con mayor frecuencia de este tipo de amenazas.
Camilo, algo que seguramente se pregunten en muchos países es si este conflicto implica un riesgo para los demás países, ¿no? A nivel ciberseguridad. A ver, es una pregunta que creo que ha generado mucha curiosidad y una inquietud que por lo menos al equipo de investigación de SED acá en Latinoamérica nos han hecho llegar con bastante frecuencia. Y la realidad es que pensar en que ese mismo tipo de grupos y ese mismo tipo de amenazas van a ser utilizadas para afectar a empresas, particularmente en Latinoamérica, es algo lejano. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos ahora de las características que tienen esos wiper y la forma en la que actúan y también la motivación que pueden tener las personas detrás de la propagación de las mismas. Lo que sí, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, empresas o países u otros países, empresas de otros países sí pueden sufrir daños colaterales, digamos, precisamente alrededor de estas amenazas. Ya lo vimos con NotPetya. Hace un tiempo también en Ucrania, una amenaza que afectó a Ucrania y que empresas que tenían algún tipo de relación comercial con estas empresas en Ucrania fueron afectadas porque sus redes se conectaban a las redes de estas otras empresas. Entonces, quizás no vamos a ver que esos mismos grupos cibercriminales propaguen esas amenazas y traten de afectar a empresas en otros países, pero sí, si hay empresas que tienen algún tipo de relación comercial o que tienen algún tipo de, digamos, de acceso a los sistemas de empresas en Ucrania, podrían llegar a verse afectadas porque son amenazas que, como vemos, tienen esa posibilidad de propagarse a otras redes. También la realidad es que si el conflicto llegase a escalar a otros países, bueno, pues obviamente podría llegar a utilizarse en otros países, pero por lo menos hasta el momento en la telemetría de nuestros sistemas NSET, estas amenazas han sido localizadas exclusivamente en Ucrania, o sea, no hemos encontrado detecciones en otro tipo de países. Y quizás otro punto también que puede estar alrededor de todo esto es lo que tiene que ver con grupos activistas, ciberactivistas, que pueden llegar a tomar partido en el conflicto y tomar un bando y quizás propagar amenazas o hacer ataques a empresas o a otros países que tomen ese bando opuesto dentro del conflicto. Entonces, ahí también podría verse algún tipo de, digamos, de afectación de algún tipo de amenazas relacionadas con este conflicto, pero algo directo quizás no, pero sí estos daños colaterales y quizás ahí es donde es muy importante que las empresas estén alertas, que no descuiden los temas de seguridad, porque, bueno, ya vemos cómo funcionan estas amenazas y el gran impacto que puede tener en la operatividad o en la operación normal de cualquier organización. Me quedo con esto último que decís, ¿no? Que quizás deliberadamente no haya un ataque dirigido a una infraestructura en otro país o a empresas de otros países, pero el escenario no es tan lineal, digamos, y es bastante complejo, entendiendo esto que decís de quizás el daño colateral por una conexión, por una red compartida de una organización que tiene influencia o tiene alguna relación con Ucrania, pero también entiendo que esto es dinámico, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Me refiero que el conflicto es dinámico, no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, cuál va a ser el escenario de aquí a un mes, por ejemplo, y tampoco esto quiere decir que las empresas o las organizaciones pueden tampoco relajarse, o por lo menos podrían sí, mirándolo desde un lado positivo, aprovechar esta situación como para tomar medidas preventivas, porque también entiendo que, así como mencionás, aquellos ciberactivistas o actores, el otro día leía, por ejemplo, que en Ucrania estaban promoviendo activistas tecnológicos por su cuenta, de manera independiente, realizando ciertos ataques a otros países, por ejemplo, o en este caso contra Rusia, pero tampoco sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, o el mismo código malicioso que en este caso se encontró o que descubrieron desde SET, tampoco podemos... hay antecedentes de códigos maliciosos reutilizados que nunca sabemos dónde pueden o a manos de quiénes pueden llegar en el futuro, con lo cual entiendo también que igual hay
cierta prevención o ciertos recaudos que deberían estar teniendo las organizaciones, sobre todo también en este caso de infraestructuras críticas con el contexto que habías mencionado anteriormente. Sí, y ahí tocaste un punto, Juan, que es muy importante y que es una realidad, porque hay antecedentes ya con otro tipo de amenazas, en otro tipo de ataques, en los cuales, o sea, finalmente el desarrollo de estos códigos maliciosos, más allá que se hayan utilizado en este contexto particular de este conflicto entre Rusia y Ucrania, son códigos maliciosos que pueden llegar a filtrarse, que lo pueden llegar a utilizar otros grupos cibercriminales. La realidad es que sabemos, hay evidencia que entre estos grupos cibercriminales se comparten muchas veces la información y quizás son porciones del código malicioso como tal que podrían llegar a utilizarse en otro tipo de ataques. Entonces, lo que mencionas es muy válido, o sea, la importancia de que más allá de que estemos quizás a miles de kilómetros del conflicto, que quizás nuestra empresa, nuestra organización no tenga alguna relación directa con empresas en Ucrania, bueno, sí, no se puede descuidar los temas de seguridad, porque bueno, obviamente hay como nuevos tipos de códigos maliciosos que sabemos que se están utilizando y bueno, de ahí la importancia de pensar siempre en seguridad para poder garantizar la protección de la información en las organizaciones. ¿Y cuál es el rol que están teniendo en este momento las fake news y bueno, el impacto desde el punto de vista de la ciberseguridad? El tema de las fake news es algo que desafortunadamente ha crecido en los últimos años y que digamos que también el mismo avance de la tecnología y las posibilidades y la facilidad de acceso a hacer, por ejemplo, deepfakes de videos, de voz, o simplemente propagar noticias falsas a través de redes sociales, pues obviamente genera una desinformación muy grande y muchas veces es aprovechada también particularmente por cibercriminales para generar ese miedo, esa zozobra al respecto de, bueno, qué es efectivamente lo que está ocurriendo, cuál es la realidad de las noticias y bueno, es algo que quizás como usuarios finales y que no estamos tan inmersos dentro de la zona de conflicto y demás, sí podemos llegar a ser víctimas de alguna manera porque bueno, es información que quizás nos puede llegar y es lo que siempre hablamos desde nuestro equipo de concientización en ese de, ok, seamos cuidadosos con esa información que nos llega, tomémonos 1 o 2 minutos para verificar la fuente de lo que estamos viendo, no compartirlo inmediatamente porque quizás es una de las cuestiones que muchas veces se genera también el hecho de compartir esa información sin verificarla y bueno, realmente lo que estamos haciendo es ayudar a que esa bola de nieve, ¿cierto? Esa fake news pues tenga ese impacto muchísimo mayor. Entonces es algo que como usuarios obviamente es importante estar atentos porque ya lo vimos quizás cuando inició la pandemia hace un par de años, también las personas muy interesadas, con mucha curiosidad al respecto de saber qué es lo que estaba ocurriendo, cómo subía la cantidad de infecciones, cómo evolucionaba el tema del virus, bueno, vimos cómo desafortunadamente muchas personas utilizaron esa situación en la cual prácticamente todo el mundo estábamos atentos a lo que pasaba con la evolución de la pandemia para generar este tipo de fake news. Y en este conflicto pasa lo mismo. Hay mucha atención por parte de el mundo entero de saber, de entender qué es lo que está ocurriendo alrededor del conflicto y hay personas que desafortunadamente utilizan este contexto para propagar estas noticias falsas y al contrario, en lugar de generar información, entendimiento de lo que está ocurriendo, pasa totalmente lo contrario, desinformación, se genera miedo, se genera zozobra y ahí es donde quizás pueden empezar los problemas en la propagación de este tipo de fake news. Y realizando un poco un paralelismo de las fake news con lo que podría llegar a ser la ingeniería social, porque bueno, las fake news, más allá de manipular, digamos, la información, y esto puede llegar a repercutir en la postura o en la visión que puede tener alguien o los usuarios o las personas en general en relación al conflicto. Hago este paralelismo porque en esta ola de desinformación y este aprovechamiento de lo que es el conflicto también hay campañas que van un poco más allá y tienen fines de lo que hablábamos anteriormente,
que buscan engañar a los usuarios para quedarse con el dinero, y hemos visto que desde SET, por ejemplo, han alertado sobre, por ejemplo, campañas que se hacen pasar por organizaciones humanitarias para hacerse con el dinero de quienes intentan de alguna manera colaborar con las personas más afectadas por el conflicto, ¿no? Sí, son cosas que quizás uno cuando las empieza a ver que ocurren, o sea, es increíble, pero sí, o sea, hay grupos o hay personas que aprovechan todo este tipo de situaciones para engañar a los usuarios y obtener algún tipo de ganancia económica. A ver, quizás utilizando solamente ingeniería social, llevando o aprovechando esa inquietud que quizás pueden tener muchas personas de querer ayudar a las personas que están inmersas directamente en el conflicto. Vimos cómo aparecían estafas en las cuales se les daba la posibilidad a personas que si querían colaborar o donar dinero para ayudar a los refugiados de Ucrania, ponían a disposición cuentas para que hicieran transferencia de dinero, transferencia de criptomonedas, para supuestamente ayudar a esas personas. Y la realidad era que se trataba de engaños en los cuales se aprovechaban digamos, de esa curiosidad o de esas ganas que tenían los usuarios de ayudar para engañarlos y obtener algún tipo de ganancia económica. Es de alguna manera la evolución, ¿cierto?, de la ingeniería social, de cómo se va adaptando a la realidad. Quizás hace un tiempo veíamos que una de las campañas que más se utilizaba era esta famosa estafa del príncipe nigeriano, ¿cierto?, de un príncipe en Nigeria que estaba dejando su herencia, y bueno, las personas que caían en ese engaño veían cómo los engañaban para obtener algún tipo de ganancia económica, y en este caso, utilizando ahora la excusa del conflicto armado de los refugiados en Ucrania y toda esta situación, también lo utilizan para engañar a los usuarios y llevarlos a que entreguen su dinero creyendo que van a ayudar, y no, es al contrario, para este tipo de estafas. Entonces ahí siempre es muy importante, de nuevo, detenerse 2, 3 minutos, ver esa supuesta organización a la cual se está haciendo la donación, dónde está, qué es lo que hacen, cómo funcionan, y si realmente son una organización en la cual se pueda confiar como para hacer este tipo de colaboraciones. Y también, de alguna manera, si la intención no es hacer esa donación, bueno, también tomarse ese momento para verificar, ¿cierto?, de qué se trata eso que estamos viendo, y no contribuir a propagar el engaño, y que hay personas que realmente puedan estar interesadas, pues obviamente caigan en este tipo de estafas. Entonces, vemos que obviamente alrededor de todas estas situaciones, más allá de los códigos maliciosos, de los wiper que hablábamos al principio, las amenazas ¿cierto? Informáticas pues pueden ir un paso más adelante y afectar a los usuarios en general. Buenísimo, Camilo, clarísimo todos tus datos y las recomendaciones. Bueno, por mi parte quedó todo súper claro, pero te quería preguntar si hay algo más que quieras decir, alguna recomendación más que quieras dar, algo que no te hayamos preguntado. No, a ver, creo que lo más importante de todo esto es como usuarios, también digamos como parte de empresas, porque seguramente nos escuchan también personas que trabajan dentro de organizaciones en área de seguridad o de IT, ser conscientes de cómo van cambiando y cómo van evolucionando este tipo de amenazas que están ahí, y que obviamente es importante actuar en consecuencia de la evolución de esas amenazas. Importante, no sé, si hay empresas que en este momento tienen algún tipo de relación comercial o algún tipo de injerencia con países que están inmersos directamente en el conflicto. Bueno, es importante que vean sus procesos, que entiendan cómo están protegidos para no verse afectados directamente. Y de las empresas y usuarios en general, también, o sea, ser conscientes de que estas amenazas están ahí, que pueden llegar a comprometer a los usuarios si no se toman las medidas de precaución adecuadas. Entonces, creo que en la medida que se tenga eso claro, pues obviamente va a ser muchísimo más fácil garantizar la información, la seguridad de la información personal y de las empresas también. Buenísimo, Camilo. Muchísimas gracias por haber venido, por haber participado una vez más de Conexión Segura. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muy interesante la entrevista con Camilo Gutiérrez. Realmente me deja pensando sobre todo en cómo los cibercriminales se aprovechan de situaciones tan terribles como es este conflicto para a ejercer un montón de tipos de ataques. Y bueno, para los usuarios y empresas que hay que estar muy atentos a todo lo relacionado con esto, ¿no? Sí, la verdad que es interesante y complejo a la vez, difícil de analizar, porque bueno, creo que, como bien decía Camilo, muchas desde este lado, por lo menos en estas regiones tan distantes, la pregunta de si este conflicto puede llegar a repercutir de alguna manera, Camilo bien decía que no... No en un primer momento, no cree, no se sabe lo que puede llegar a pasar a futuro, pero sí es interesante y me quedo con la parte de las consecuencias colaterales, ¿no? Llámese reutilización de código, aprovechamiento de la temática para distintas cosas. Hace poquito, estos días, salía una investigación de un grupo sofisticado también que no tenía nada que ver con el conflicto, pero que sí aprovechaba la temática para el envío de documentos adjuntos que daban cuenta un poco de lo actualizado y lo informado que están acerca de el conflicto en sí y de otras situaciones en busca de comprometer organizaciones de alto perfil también. Y bueno, así que nada, es interesante y bueno, complejo como decía, así que bueno, para estar atentos, tomar los recaudos y aprovechar esta situación o lo que está pasando para tomarlo como punto de partida para reforzar y hacer alguna revisión de los procesos, como decía Camilo, para no dejar nada liberado al azar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, les recordamos a los usuarios que pueden leer todas las novedades sobre estas amenazas y el panorama de la ciberseguridad desde welivesecurity.com/la-es. Sí, y antes de despedirnos, bueno, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como ESETLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Gracias por estar del otro lado y habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de ESET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.